Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Amigas y amigos en el Señor, muy buenos días. Hoy es martes 19 de diciembre del 2023. Hoy este evangelio nos presenta nuevamente la figura de Juan Bautista y hoy desde el anuncio de su nacimiento por el ángel Gabriel. Mucha similitud entre Jesús y Juan desde la concepción hasta el nacimiento y posteriormente la vida misma. Pidámosle a Juan que Él nos ayude a nosotros también a estar siempre vinculados con el Señor y que en todo respondamos según su deseo hacia nosotros. El evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 1, versículos del 5 al 25. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que oficiaba delante de Dios con el grupo de su grupo, según el ritual de los sacerdotes, le tocó a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso, y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor. Se llenará del Espíritu Santo ya en el vientre materno y convertirá muchos israelitas al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos, preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías replicó al ángel: ¿Cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. El ángel le contestó: Yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado a hablarte para darte esta buena noticia. Pero mira, te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento. El pueblo estaba aguardando a Zacarías, sorprendido de que tardase tanto en el santuario. Al salir, no podía hablarles, y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas, porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a casa
Días después concibió Isabel, su mujer, y estuvo sin salir 5 meses diciendo: Así me ha tratado el Señor cuando se ha dignado quitar mi afrenta ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un evangelio extenso porque nos muestra esta hermosa historia también de la propuesta que Dios le hace a Zacarías de tener este hijo, a pesar de su vejez, tanto la de él como la de su esposa Isabel. Y digo que le hace la propuesta porque esa manera de él dudar es una forma de que, bueno, él pudo también decir que no, y además por la edad que tenían. Sin embargo, a pesar de su duda, acepta y luego asume que en verdad Dios podía hacer las cosas. En este evangelio llama siempre la atención que Zacarías no hace algo más grande que lo que hizo también María. María también preguntó que cómo va a suceder eso si ella no conocía varón, es decir, si no había tenido ni podía tener por el compromiso relación sexual. Y Zacarías hace lo mismo. ¿Cómo va a suceder esto? O más bien, sus palabras, lo que dice el Evangelio, ¿cómo estaré seguro de esto? En esta manera, lo que nos quiere presentar el Evangelio es la superioridad de la encarnación del Hijo de Dios ante Zacarías como padre de Juan Bautista, que es también el que va a ser engendrado. Pero lo de María pasa más desapercibido porque es la madre de Dios, es Dios mismo que está en ella. Es como mostrar la grandeza por encima de Isabel, ¿no? Y por encima de Zacarías, de María. Entonces, a nosotros nos viene también a decir esto, que estamos invitadas e invitados a siempre reconocer a Dios que se nos da, que se manifiesta en nuestras vidas y sobre todo a confiar. Él, Zacarías, su duda le lleva a no estar seguro. María no es tanto la seguridad, sino la sorpresa, pero confía. Zacarías no dice si iba a confiar o no. María sí al final expresa que ella es la servidora del Señor, que se haga en ella lo que se le ha propuesto. Entonces, es también invitarnos a nosotros. No dudemos, no busquemos la manera de tenerlo todo claro ante alguna propuesta del Señor, sino que al contrario, confiemos y de la mano con Él vivamos los procesos. Cuántas enfermedades, cuántas carencias, cuántas situaciones difíciles de la vida nos ponen también a nosotros a dudar, a preguntarle a Dios por qué a mí o por qué a esta persona, por qué esta situación se da. Y la cosa en esto no es que no podamos dudar. Claro que siempre la duda quizás va a estar. Es un Dios que viene a nosotros ante nuestra pequeñez. Ahora, pero que la duda no nos lleve ni a vacilar ni a negarnos a que ese plan de Dios a través de nosotros se cumpla. Es decir, sí. Luego de estar quizás un poco más seguro, de ir viviendo el proceso, decirle sí al Señor y confiar, porque Él nunca nos va a dejar solo y siempre va a permanecer de nuestra mano, a nuestro lado y socorriéndonos en todo.
Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Isabel coincide y reconoce que Dios ha estado grande con ella. Es lo que nos dice el final de este evangelio. Dios se ha manifestado en esta cosa que ante los ojos humanos era imposible. Él es el que todo lo puede. Nada es imposible para ti, Señor. A pesar de mis dudas, a pesar de mis miedos, a pesar de todas esas cosas que van en contra de lo establecidamente normal
entre los seres humanos, Dios siempre tiene una forma de actuar y de buscar lo bueno y lo que lleve lo mejor a los seres humanos. Por eso vamos a pedirle al Señor que podamos siempre confiar en Él, que no tengamos miedo, que no tengamos dudas. Es quizás imposible porque como humanos nuestras debilidades nos llevan a eso, pero que esas dudas y esos miedos se transformen luego en confianza en Dios y que nosotros podamos abrir nuestras vidas, nuestro corazón a lo que sentimos que Él nos ofrece, que podamos confiar y creer que así como María, como Isabel, también podemos ser los instrumentos del Señor para Él actuar de la manera que Él quiera en nuestra realidad, que podamos estar siempre disponibles para lo que Dios espera y desea de nosotros y que asumamos, Él cuenta con que le digamos sí a su plan de redención y de bienestar para los demás.